¿Por qué patriarcado es lo que yo digo que es bueno para las mujeres? Tendría que sumirme a la cuarta acepción de la RAE, de la Real Academia Española. La cuarta acepción es gobierno o autoridad del patriarca. Y yéndonos a la raíz etimológica de la palabra patriarca, que es del griego patriarchis, sería el jefe de la familia. O sea, es decir, el patriarcado que yo defiendo no es el gobierno de algunos hombres aleatorios sobre otras mujeres aleatorias, sino el gobierno de los jefes de familia sobre su familia. Sea el jefe de familia hombre o mujer sobre los integrantes de su familia, sean estos hombres o mujeres, en primer lugar. En segundo lugar, como segunda patita de la argumentación, explicaría un poco lo que nosotros en la filosofía católica y en el tradicionalismo llamamos el orden social natural o el contrato social natural, que tiene que ver con la relación entre la reproducción y la protección. La mujer, en un entorno natural, es decir, no en el entorno más civilizado que tenemos hoy en día, lleno de distintas seguridades, es un ser bastante frágil ante un mundo que es muy hostil. Y sobre todo, en el caso de que tener que reproducirse, es decir, estar 9 meses embarazada, incrementa gravemente su fragilidad. Y además, el tener que dar al pecho, el tener que cuidar un bebé, también es una situación que incrementa gravemente su fragilidad. Por lo tanto, entendemos que desde una perspectiva natural, la mujer accede voluntariamente a la procreación en un entorno inseguro con un hombre que la puede proteger y no con cualquier hombre. Es decir, ella accede, dice, yo voy a tener hijos contigo porque tú te has comprometido a protegerme y me puedes proteger. A esta relación tan primitiva hoy en día se ha sofisticado bastante y además ha pasado a estar santificada también por nuestro Señor Jesucristo, se convierte en sacramento, pero siempre ha existido dentro de la ley natural y se llama matrimonio. Ahora hay un problema con esta relación. Esta relación encadena necesariamente un orden jerárquico. Un orden jerárquico que dice relación con que quien protege solo puede proteger a quien le obedece. Por lo tanto, el mandato de proteger contiene necesariamente dentro de sí una posición de autoridad. Aquel que está obligado a proteger tiene necesariamente que ser autoridad, porque en el caso de no ser autoridad, la persona protegida podría hacer cosas riesgosas, andar por lugares que pueden ser peligrosos, etcétera, y entonces la tarea de proteger se vuelve imposible cuando la protección es sobre un sujeto, digamos que no reconoce autoridad sobre su protector. Solamente mediante el reconocimiento de la autoridad del protector se puede ejercer la tarea de proteger. Por lo tanto, entendemos que el patriarcado es una estructura social donde gobierna el jefe de la familia, primariamente el hombre, aunque la mujer, si queda viuda, siendo la persona con más experiencia y además la más adulta respecto de sus hijos, etcétera, adquiere el carácter de matriarca, que es la forma femenina del patriarca y la cual obviamente sigue siendo una estructura patriarcal a mi modo de entender. Y teniendo el mandato de proteger a los hijos y teniendo el mandato de proteger tanto ya sea con su sabiduría como con su, en el caso de que los hijos son todavía jóvenes, con su mayor capacidad física, proteger a su prole, entonces los hijos también deben de obedecerla a ella. Y eso básicamente sería la estructura. Esta estructura se opone no al matriarcado, como acabamos de explicar. El matriarcado es la forma de patriarcado que emerge cuando el varón fallece o se escapa, ¿no es cierto?, incumple su compromiso de protección de por vida que adscribió en el matrimonio. Puede perfectamente ocurrir que un hombre inmoral abandona a la mujer que juró proteger y por lo tanto esta mujer entra en una situación de matriarcado, lo cual no sería contrario al patriarcado, sino que sería una adaptación de la misma estructura a la ausencia del varón. Entonces, diríamos que lo opuesto al patriarcado sería la democracia individualista actual, es decir, la del sufragio universal. Si nosotros vemos las primeras democracias, podemos ver que solamente votan hombres casados. ¿Qué significa eso? Que mantiene hasta cierto punto una estructura más o menos patriarcal, en el sentido de que son los jefes de familia los que participan del ejercicio democrático. Aún así, la democracia siempre es un poco o bastante contraria al orden patriarcal, porque es contrario al orden de la familia, es contrario al orden jerárquico. ¿Qué es lo que pasa con el patriarcado? Que se supone que hay unas ciertas tecnologías, unas ciertas técnicas humanas que hipotéticamente habrían dado caducidad a este sistema, como los métodos anticonceptivos, los métodos profilácticos varios, la tecnología del Estado moderno, ¿no es cierto?, que ofrece protección a cambio de impuestos y por lo tanto disminuye o empequeñece el rol de este varón protector con el que se contraía originalmente el matrimonio. Pero nosotros diríamos, en este sexto punto, digamos, que la naturaleza del ser humano no ha cambiado, que el ser humano es ser humano siempre y que por lo tanto estos ajustes tecnológicos, al no cambiar nuestra naturaleza, sino que cambiar solamente nuestras relaciones, lo que generan son desajustes que vienen dados por una naturaleza que no está ajustada a estas nuevas estructuras sociales. Y es por eso que nosotros en esta sociedad democrática, es decir, una sociedad no patriarcal, una sociedad antipatriarcal, lo que vemos son tantas familias rotas, tanta necesidad de aborto, por ejemplo. Se pide aborto. ¿Por qué se pide aborto? Porque hay cosas
que no están funcionando, tanta necesidad de beneficencia social, tanta necesidad, por ejemplo, de pensiones, porque los viejos están solos, porque no hay estructura patriarcal que los proteja, tanta necesidad del apoyo de la policía para cuidar a las mujeres, de los varones que podrían abusar de ellas, agredirlas, tanto ya sean sus parejas como sus parejas, porque normalmente hoy en día nadie se casa, tanto ya sean sus parejas como otros varones, ¿no es cierto? Hay una sobreexigencia del sistema en suplir el rol natural del hombre en la relación reproductiva, ¿no es cierto? Y en esa situación es en la que nos encontramos en una situación donde el patriarcado ha sido suprimido y esta supresión del patriarcado ha traído a la mujer en una situación de inseguridad. Y las feministas lo plantean muy bien, o sea, hablan del femicidio, de las violaciones, dicen estamos peor que nunca, nos matan, nos golpean, nos agreden, nos acosan. Hace poco yo veía a este tipo, al Víctor Lavoz, que es el que se agarró a balazos en Barrio Mex, y vi su canal de YouTube y 2 o 3 videos se trataban de ir a encarar a personas que habían acosado a su novia. Eso es patriarcado. Como los marginales viven fuera del sistema, logran mantener hasta cierto punto una estructura patriarcal donde esas mujeres pueden ser protegidas por esos hombres y se pueden sentir protegidas. Pero la mujer común y corriente de la sociedad civilizada se siente desprotegida y tiene razón en sentirse desprotegida porque la estructura social nueva y la idea de libertad que se le ha vendido va directamente contra su integridad física. El mundo sigue siendo un lugar hostil para las mujeres y probablemente nunca deje de serlo, porque el ser humano siempre ha sido el mismo y no va a dejar de ser ser humano. Por lo mismo es que una estructura que se enfoque en hombres que cuidan y protegen mujeres es fundamental, y es ahí donde las feministas intentan parchar problemas de la sociedad actual con una especie de patriarcado subsidiario que serían las policías, los fiscales, donde la mayoría hombres se dedican a cuidar mujeres con las que no tienen ningún contrato reproductivo, lo cual genera varias disociaciones, ¿no es cierto? Un carabinero no va a dar la vida por una mujer que no es su esposa, y las mujeres necesitan que los hombres den la vida por ellas cuando están en una situación de peligro. Es por eso que el patriarcado es más positivo para las mujeres que la situación actual de democracia individualista liberal, donde existe todo el sufragio universal, el poder está distribuido y por lo tanto la protección también está distribuida y no se basa en los afectos ni en las mecánicas familiares reproductivas. Al fondo lo que hay es el amor. Entonces, la mujer tiene todo el poder en el patriarcado. Podría parecer que no, porque claro, se dice el padre de familia, que es el jefe de familia, es el que manda, pero el padre de familia, para ser padre de familia, para ser jefe de familia, requiere la aceptación de una mujer que elige ser la madre de su familia. Si el padre de familia falla en conseguir una cónyuge que libre y voluntariamente decida someterse a él como su esposa, él no tiene ningún poder sobre nada y sobre nadie. Por lo tanto, el poder está depositado en la mujer para ser ejercido por el hombre que ella elija. Ese es el gran poder de la mujer en el patriarcado que el feminismo nos intenta ocultar. Me toca sacar la Biblia. Me faltó exponer el tipo de patriarcado que el cristianismo y más específicamente el catolicismo propone, para que quede claro los lineamientos del patriarcado que yo defiendo y aquel que yo considero que es bueno para las mujeres. Y en ese sentido tengo que leer en Efesios capítulo 5 desde el versículo 21. Dice: someteos unos a otros por temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Explicación cortita: Jesús murió por la iglesia, el hombre debe morir por su mujer. Eso es el patriarcado que defiende el cristianismo, el hombre que pone, en términos bien flaites, pone la guata por la mujer. Y por eso tiene una posición de autoridad, porque estamos en un mundo que siempre ha sido y siempre va a ser hostil, y por lo tanto las mujeres y los hombres también necesitamos defendernos entre nosotros, pero las mujeres necesitan hombres que las defiendan y que pongan la guata por ellas. Y entregó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella, murió por ella, como decíamos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida y la alimenta, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, yo les digo, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en 1 Corintios número 7, desde el versículo 1 en adelante, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, le habían escrito algo a Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, bueno le sería ser célibe como un sacerdote
sacerdote. Pero a causa de las fornicaciones, que es lo que queremos evitar, ¿no es cierto? Que andemos teniendo relaciones sexuales de forma desordenada, como se ve hoy en día, dado la abolición del patriarcado y su intercambio por la democracia individualista. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, no negarse los cuerpos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, es un consejo. Quisiéramos bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, célibe, y con eso termino. Que yo quería simplemente poner para que quede súper bien descrito el mandamiento y el consejo también apostolado de los apóstoles y de la iglesia y de Jesucristo, de qué es lo que significa el patriarcado que nosotros proponemos. No es el patriarcado que puede haberse dado en el Islam o en algunas sociedades hindúes, donde la mujer es sometida de forma grotesca, brutal, ablaciones, matrimonios forzados, arreglados, sino es un matrimonio en el amor, de mutuo consentimiento, donde la mujer elige someterse voluntariamente a un hombre para que éste la proteja y dé la vida por ella. Los judíos tenían 12 tribus, los israelitas, perdón, tenían 12 tribus, tenían 12 patriarcas. Y si bien eran tribus matrilineales, es decir, la pertenencia a la tribu se daba por relación matrilineal, la autoridad estaba en el patriarca de cada tribu. La otra vez tuvimos un programa con Capitán Perú, que sabe tanto del imperio incaico. Ocurre lo mismo, ¿no? Clanes matrilineales, pero que son dirigidos por una autoridad patriarcal con la obligación de proteger. Es la que genera la autoridad. Cuando uno es niño le dicen los papás, los carabineros son autoridad. Claro, porque te están cuidando. Entonces uno tiene que obedecer, porque si no, uno no obedece, no te pueden cuidar. Entonces esa es la idea de la autoridad. No es una autoridad porque sí, ni para someter, ni para aplastar, ni para pisotear al otro. Al menos desde la perspectiva occidental, católica, cristiana, lo que vemos es la autoridad como el poder que deviene de la obligación de proteger a otro. Entonces entiendo, y de hecho comparto un poco la perspectiva histórica de lo que pasa con la Revolución Francesa y en adelante, que claro, hay un desastre que hacen los hombres con su sociedad. La Revolución Francesa, las distintas revoluciones liberales lo que hacen es, vamos a destruir un sistema milenario para construir algo que se nos salió de la cabeza, ¿no es cierto? Para racionalizar nuestra sociedad. Hay una pretensión cuasi divina del mismo ser humano, y de hecho ahí está la diosa razón, ¿no es cierto? Culto de los ilustrados de la Revolución Francesa, para que todos la vean y vean que existe una divinificación de ciertas características del ser humano y en este momento en específico del hombre. Y la mujer en un principio es cautelosa con esto, y si nosotros nos damos cuenta, el feminismo agarra vuelo 100 años después. Entonces vemos que incluso ya en la Segunda República Española, las mujeres quieren votar y son las feministas las que no quieren que voten porque tienen la certeza de que la enorme mayoría de las feministas españolas van a votar lo que les dice el sacerdote que vote. Y eso es porque la mujer ha sido siempre históricamente mucho más conservadora en sus cautelas que el hombre, y ve esta locura que habían llevado haciendo los hombres durante 100 años con las revoluciones liberales, el romanticismo, el nacionalismo y todo esto que rompió con el orden natural, que rompió con el antiguo régimen, llega a una cosa racional, ideológica, ¿no es cierto? Comunismo, socialismo, fascismo, liberalismo, capitalismo y todo este tipo de ideologías, ¿no es cierto? Va a llegar la mujer va a decir, esto me parece extraño, esto me parece problemático, pero lentamente va a ir entrando en esto. Entonces hoy en día estamos en la fuerte de la Revolución Francesa de la mujer. Los hombres la tuvimos hace 200 años y fue un desastre. Y entiendo que el feminismo sí tiene que ver con eso, con sumar a la mujer, y hoy en día ya en su totalidad están en el apogeo de esto, sumar a la mujer a este desastre que hicimos los hombres hace 200 años. Entonces mi consejo para las mujeres o mi apreciación para las mujeres sería, no lo hagan. Por el contrario, ayúdenos a nosotros a salir del desastre que armamos. Las necesitamos para que nos quiten esa arrogancia y esa soberbia de creer que nosotros podemos ordenar el mundo, que nosotros podemos ordenar la sociedad, cuando la sociedad ya está previamente creada y el mundo está previamente creado por Dios.